en esta edición de La Nota. Las personas trans o de género diverso no necesariamente están en situación de vulnerabilidad en el entorno jurídico por su condición o su situación de persona trans. Él empezó a decir que sí, que podíamos trabajar como asistentes integrales de servicio. Ojo, mi amiga opta en ocasiones por no vestirse con ropas femeninas, pero yo siempre me visto como soy. Y el compañero me dice, refiriéndose a mí, tu amiga sí, pero tú no. Tienes que venir vestido decentemente. Tu vida personal es de aquí para afuera. Muchas veces los directores, por tabúes, por desconocimiento, por, digamos, miedo, no quieren incluir dentro de su espectáculo de variedades a un transformista, porque ¿qué dirán? O sea, que también de cierta manera encasillan a el transformista para espectáculos netamente dirigidos para la comunidad LGTBIQ. La aprobación de la actual Carta Magna cubana en 2019 marcó un hito indiscutible. Elevó estándares de protección contra la discriminación y reconoció derechos fundamentales como la dignidad humana y la igualdad. Sin embargo, su aplicación efectiva sigue siendo un desafío. Para las comunidades LGBTIQ+, especialmente las personas trans y de género diverso, sigue existiendo una brecha entre las leyes y la práctica cotidiana. El abandono familiar que les expulsa a la calle, las violencias machistas que sufren, el bullying que les aleja de los estudios, la discriminación laboral que les condena a la precariedad, incluso el sexo transaccional, que para muchas no es elección, sino una opción de supervivencia. Estas no son hipótesis, son historias repetidas, dolorosamente comunes. En esta edición de La Nota, que hoy coincide con el cierre de la 18ª edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, ponemos el foco en los retos pendientes. Porque reconocer derechos en el papel es solo el primer paso. El desafío real y urgente es garantizar que esas palabras se conviertan en acceso a educación, salud y empleo digno. En fin, vivir sin que la identidad sea un castigo. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. El título quinto de la Carta Magna no solo declara principios como la igualdad y la no discriminación, sino que, y esto es crucial, le da a la Constitución carácter normativo. ¿Qué significa esto? Que no es solo un documento político, sino una herramienta jurídica directa. Cualquier persona puede invocarla para defender sus derechos, incluso mediante una herramienta como el amparo constitucional. Pero aquí viene la paradoja. A 6 años de su aprobación, pocos conocen este mecanismo, y menos aún lo usan, tal como coinciden los especialistas que forman parte de este podcast. Aunque las leyes avanzan más rápido que su aplicación real, el cambio es innegable, y hoy el sistema legislativo cuenta, además de con la Ley de Leyes, con otras como el Código de las Familias, el nuevo Código Penal, que tipifica delitos contra el derecho de igualdad y actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona, o el Decreto 96, que norma el protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral. Son marcos legales que, en teoría, blindan derechos de la comunidad LGBTIQ+, pero persisten vacíos. El Código del Trabajo, por ejemplo, aprobado 5 años antes de la Constitución, en 2014, habla de orientación sexual pero omite la identidad de género, un desfase peligroso, porque como reza una máxima de los juristas, lo que no está en la ley no existe. Para las personas trans, este detalle no es menor. Su identidad no coincide con el sexo asignado al nacer, y eso las expone a discriminación cotidiana.
el derecho al cambio registral de nombre y sexo es vital para su dignidad. Aunque en 2022 se derogó una instrucción que obstaculizaba este trámite, el proceso sigue siendo engorroso. Imaginen la contradicción. Una mujer trans puede tener un nombre femenino en su documento de identidad, pero con un sexo masculino en este mismo documento que la sigue traicionando. Y si no ha pasado por una cirugía genital, el reconocimiento legal pleno puede ser aún más difícil. Las herramientas están ahí. La Constitución exige igualdad efectiva, no solo sobre el papel. El nuevo Código Penal castiga los actos de odio, pero el gran reto, y aquí coinciden activistas y juristas, es que estas normas se cumplan. Que un juez, un empleador, un funcionario las apliquen sin prejuicios. Que una persona trans no tenga que demandar para que se le respete su identidad, aunque es igual de medular que esa apropiación efectiva sea un hecho tanto por parte de quienes deben aplicar las normas como por quienes son sujetos de derecho. Mi nombre es Nomi Ramírez. Soy una mujer trans negra, hija de un santiaguero y una mujer habanera. Para entendernos sería bueno contextualizar que en mi infancia y mi adolescencia estuvieron marcadas de bullying y acoso en los ámbitos tanto escolar como familiar. Por lo que esto influye de una manera muy negativa a la hora de acceder a puestos laborales, pues yo, al igual que muchas otras chicas, dejamos la escuela, yo por ejemplo en el pre, en 11º grado, aunque logré mi 12 grado en la Facultad Obrero Campesina. Pero estoy segura que como todas las discriminaciones, las personas discriminadas debemos demostrar con creces nuestra valía. Aunque tengamos la calificación requerida y en lo a cuestiones de identidad de género se refiere, no tendría yo palabras para describir esto. Es como tener que llevar a cabo los 12 trabajos de Hércules. Quiero aclarar que aunque yo me sentía una mujer trans, no lo sabía y me veían como un homosexual. Y aunque lo supiera, mi padre nunca me lo hubiera permitido, sobre todo él. Bueno, hice lo que muchas mujeres trans hacemos, además de trabajar en shows, traducir, guiar, etc. Pero por circunstancias de la vida, tuvimos que comenzar yo y una buena amiga a buscar empleo en el contexto estatal. Nuestra primera opción fue, por supuesto, salud pública. Y ahí, ¿para qué contarles? Alguien nos dijo que en el Hospital Calixto García había plazas en esterilización. Y llegamos al Departamento de Recursos Humanos y allí nos entrevistaron. Pero cuando íbamos a una oficina para finalizar la entrevista, escuchamos sonar un teléfono y yo puedo asegurarles que la conversación tenía que ver con nosotras. Y así fue que cuando nos abrieron y atendieron, nos dijeron que no había plazas. Para Gabriela Martínez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, la vulnerabilidad sociojurídica de las personas trans y de género diverso no se explica hoy por falta de normas, sino por las barreras psicológicas y los prejuicios que persisten en su aplicación. Así lo expresó durante su intervención en el panel Derecho y Transidentidades, celebrado el 6 de mayo como parte del 9º Coloquio Internacional Transidentidades, Género y Cultura. La jurista destacó que esta problemática atraviesa todos los ámbitos, familiar, civil, laboral, sin limitarse a un entorno específico. Sin embargo, llamó la atención sobre los espacios laborales como uno de los escenarios donde estas barreras se hacen más evidentes, tanto en el acceso al empleo como en el desarrollo profesional de estas personas. Entender que las personas trans o con género diverso, voy a tratar de ir más despacio, que las personas trans o de género diverso no necesariamente están en situación de vulnerabilidad en el entorno jurídico por su condición o su situación de persona trans. Si tenemos las posibilidades o los mecanismos de garantizar su ejercicio efectivo de los derechos, pues entonces necesariamente no entran en esta clasificación. Sin embargo, a lo largo de la historia, la invisibilización que ha tenido este sector y específicamente los estereotipos, las concepciones patriarcales que de alguna manera han incidido en lo que hoy son nuestras sociedades, nos ha llevado a analizar a estas estructuras o a estas personas específicamente desde el ámbito de la vulnerabilidad. Y en el ámbito laboral nosotros enmarcamos que una de las principales barreras que encontramos son las psicológicas. Y decimos psicológicas porque las barreras psicológicas son las que infundan o materializan los temas de los estereotipos, la discriminación como un fenómeno que parte
de estándares o elementos preexistentes que nos condicionan a actuar o a pensar de determinada manera que puede llegar a lacerar derechos. Y en este sentido, en el ámbito laboral, decíamos que estas barreras psicológicas que pueden también materializarse en la ausencia de procedimientos más adaptados a las circunstancias, a formatos que nos permitan ser más inclusivos a la hora de trabajar con los datos personales de estos sujetos, pues entonces implica que de alguna manera también se pueden estar lacerando el ejercicio de los derechos. Y en el ámbito laboral podemos encontrar los derechos en el trabajo y los derechos al trabajo, el derecho al trabajo. Y es importante tener claro estos dos puntos de vista, porque cuando hablamos de derechos laborales y entendemos, estábamos recientemente en un intercambio con las redes de Transcuba, la red de HCH y la red de las personas que tienen hoy VIH, teníamos el intercambio que una de las principales problemáticas que veían era precisamente el acceso al trabajo. Y decían, esto es una problemática en el ámbito laboral. Sin embargo, nosotros puntualizamos, no es una problemática en el ámbito laboral, es una problemática que tiene un punto de vista constitucional. Porque el ámbito laboral a lo que se afilia es precisamente a la protección de la relación jurídica laboral. Y eso implica que ya usted está dentro de esa relación jurídica. Mientras que el acceso al trabajo tiene que verse hoy en Cuba desde el punto de vista constitucional y es una de las posibles causas que puedan llevar a cabo un proceso de amparo, precisamente porque no tiene otra vía para brindarle una solución que no sea el amparo. Es decir, que esta conceptualización de que entendamos qué son los derechos del trabajo o en el trabajo es importante, porque es lo que nos va a permitir de alguna manera delimitar cuáles son los derechos que me asisten. Así fuimos a consultorios médicos, al Departamento de Salud de Centro Habana, al del Cerro también. En esa búsqueda pasamos por Publimer, una agencia publicitaria. No tenían recepcionista y entré y me entrevistó la especialista en recursos humanos. Todo marchaba bien. La especialista me explicó cómo era el contenido, el salario, los beneficios, etc. Luego recuerdo que me preguntó si tenía hijos y le respondí que no. Cuando me pidió el carnet de identidad, su cara era un poema y usó la socorrida frase de te llamamos, llamada que nunca tuvo lugar, por supuesto. En otro momento fuimos al hospital La Dependiente y allí yo y mi amiga pasamos a la oficina de recursos humanos. Nos recibió el especialista que yo me corto la cabeza si no era homosexual. Pues como digo, no hay peor cuña que la del mismo palo o en casa de herrero cuchillo de palo. En fin, la transfobia dentro de la comunidad LGBTIQ+. Él empezó a decir que sí, que podíamos trabajar como asistentes integrales de servicio. Ojo, mi amiga opta en ocasiones por no vestirse con ropas femeninas, pero yo siempre me visto como soy. Y el compañero me dice, refiriéndose a mí, tu amiga sí, pero tú no. Tienes que venir vestido decentemente. Tu vida personal es de aquí para afuera. Y yo le respondí que no estaba interesada en trabajar allí. A juicio de la jurista, ante la persistencia de situaciones de discriminación y acoso a las personas trans y de género diverso, es fundamental la formación de los operadores del derecho, la actualización de instrumentos legales como los reglamentos internos y la implementación de los protocolos de actuación ante el acoso y otras formas de violencia. Otra de las cuestiones que veíamos era precisamente la discriminación en el ámbito laboral como uno de los flagelos que más nos está llevando a la vulnerabilidad en este entorno. Y es que precisamente cuando teníamos estos intercambios con las redes nos decían, muchas veces cuando nos dan el trabajo, lo primero que nos ofrecen es vas a ser el que limpia el piso, vas a ser la persona que va a estar de secretaria, o sea, se empatronan o se establecen que solo son para determinados puestos a los que pueden acceder. Sin embargo, hoy nosotros decimos, si tenemos conceptualizado la idoneidad demostrada como uno de los elementos fundamentales a la hora de ascender a otro puesto laboral o incluso mantener el que ya tengo con la evaluación que se hace periódicamente, pues entonces lo primero que tendríamos que evaluar es, una vez que yo estoy en el ámbito laboral, ¿se está haciendo uso de ese análisis de la idoneidad demostrada o simplemente se me está limitando el ejercicio de mi derecho en sede laboral por mi condición o mi situación de persona trans o de género diverso? En este sentido también queríamos puntualizar que muchas son las problemáticas que se están dando en sede laboral con el acoso. Y es que hoy hay un decreto ley 96, que habla del acoso laboral. Sin embargo, faltan varias instituciones que hayan protocolizado, asumido como suyo este decreto, establecer un procedimiento que permita entonces en sede laboral poder subsanar
en el ámbito del trabajo. Sin embargo, en ausencia de estos protocolos, de estos procedimientos, hay que tener claridad de que hay un artículo 92 que habla de la tutela efectiva de la justicia, de la tutela judicial efectiva. Por tanto, en aquellos casos podríamos acceder a los órganos jurisdiccionales, los órganos judiciales, de cara a poder exigir que frente a estas manifestaciones de acoso, que no es más que una muestra o un episodio de la violencia que se vive diariamente y que tiene en estos casos un gran y marcado carácter vinculado a temas de género, pues entonces es necesario en primera instancia, nosotros decíamos, hay que capacitar al trabajador, pero también hay que capacitar a los empleadores, porque son ellos también los principales garantes de que cuando acontecen estos sucesos, pues puedan tener las herramientas para afrontar estas situaciones. Indudablemente, desde el convenio colectivo de trabajo, desde los protocolos y los reglamentos internos, se tienen que acoger todas las medidas que eviten una laceración de los derechos. El transformismo, arte escénico donde confluyen identidades diversas, ha sido por mucho tiempo uno de los pocos espacios laborales accesibles para muchas personas trans en Cuba. Sin embargo, esta actividad arrastra profundas contradicciones. Mientras ofrece oportunidades de empleo, también reproduce estigmas y limitaciones. El problema es que suelen quedar confinados a espacios exclusivos para este público, como si su arte solo tuviera cabida en ambientes para personas LGBTIQ+. La mayor brecha, sin embargo, es jurídica. El transformismo carece de reconocimiento legal como actividad laboral. No figura como opción de trabajo por cuenta propia, ni está formalmente vinculado a centros de recreación y cultura, salvo contadas excepciones. Esta invisibilidad normativa deja a quienes lo ejercen, especialmente a las personas trans, en un limbo, sin protección laboral, sin seguridad social y sin derechos laborales básicos. Mi nombre es Blacuchi. Comencé en el mundo del transformismo en el año 2005, pero mi vida profesional se marca a partir de yo la tengo marcada a partir del año 2007, específicamente el 1 de septiembre del 2007, que fue donde tuve la oportunidad de presentarme por primera vez en el Centro Cultural El Mejún. De los desafíos más comunes acá es muchas veces la imposibilidad que tenemos. No en mi caso, pero voy a hablar de manera general. La imposibilidad a veces que tenemos de presentarnos con otro tipo de público que no sea el público LGTB. Muchas veces los directores, por tabúes, por desconocimiento, por, miedo, no quieren incluir dentro de su espectáculo de variedades a un transformista porque, ¿qué dirán? O sea, que también de cierta manera encasillan el transformista para espectáculos netamente dirigidos para la comunidad LGTBIQ. Esto, por ejemplo, acá ha sido un poco, digamos, como que derogado, como que algo que no se toma en cuenta. El maestro Ramón Silverio crea su proyecto dentro de su grupo de teatro, un proyecto que se llama Yo Me Incluyo, que este proyecto tenía como finalidad llevar este tipo de arte a las comunidades más intrincadas. Bueno, y así lo hemos venido haciendo por más de 5 años. Vamos a comunidades y trabajamos en la calle, en círculos sociales, pero para una población general. Este es un proyecto muy bonito, pero que ha tenido la posibilidad de romper un poco con estos estereotipos, con estos esquemas. Al intervenir en el panel antes mencionado, Julieski Moré, asesor jurídico del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, coincidió en que los espacios laborales representan uno de los mayores desafíos para las personas trans y de género diverso. Así lo ha constatado a través de su experiencia en la Consejería Jurídica del CENESEX, servicio único de su tipo en el país, donde recibe y acompaña casos procedentes de todo el territorio nacional. El ámbito laboral, señaló, sigue siendo escenario de múltiples vulneraciones, desde el no reconocimiento de la identidad de género hasta tratos indignos, resistencias en el acceso al empleo, imposición de una imagen contraria a la identidad personal y el uso obligatorio del nombre legal en lugar del nombre social. Estas realidades encuentran respaldo tanto en los resultados científicos de la institución
como en la experiencia acumulada desde 2007 por su servicio de orientación jurídica. Y la experiencia que hemos vivido en el servicio nos habla de que todavía, aun y cuando el país tiene una ley de primer nivel, l'esperienza che abbiamo vissuto attraverso questo servizio ci parla che nonostante il paese abbia adesso delle leggi veramente di primo livello, todavía falta mucho en la sensibilización ancora en manca estos moltissimo temas. da fare la sensibilizzazione, scusate, su questi temi. Para ejemplificar un poco lo que colocaba la profe en el tema del ámbito laboral, Per fare un esempio di quello che la professoressa ha parlato dell'ambito lavorativo, hace solo unos días, la semana pasada, asesorábamos a unas personas en un hospital en Santiago de Cuba 2 giorni fa abbiamo fatto l'assessoramento di una persona nell'ospedale di Santiago di Cuba que nos llamaba para saber porque tenía dentro de sus trabajadores a una persona trans femenina che que ci es ha chiamato enfermera. perché tra i suoi lavoratori aveva una persona trans femminile. Que obviamente todavía no había accedido o no quiere acceder a la operación de reasignación Che genital. ancora non ha fatto l'intervento sull'adeguamento genitale o forse non vuole farlo, No se ha cambiado el nombre, tampoco ejerce este derecho, non ha fatto ancora il cambio del suo nome, che è un suo diritto, pero estaba reclamando la posibilidad de ir vestida como se autopercibe ma ha como chiesto la mujer. possibilità di vestire come lei si autopercepisce secondo il suo genere, secondo lei si sente. La jefa del servicio de enfermería decía, bueno, ¿es lícito? ¿Está algo reglamentado legalmente para yo poder permitir esto? Allora il capo dell'infermiere chiedeva, ma è licito, ma c'è una regolazione, ma io devo permettere questo o no? Porque en consulta con el asesor jurídico de la institución, Perché quando del hospital me aveva chiesto refiero, informazione all'assessore giuridico della sua istituzione, dell'ospedale di Santiago de Cuba, el asesor jurídico le decía, como legalmente no se ha cambiado el nombre ni se ha operado, no puede hacer. questo assessore diceva, vabbè, come lei legalmente non ha cambiato il suo nome e non ha fatto l'intervento chirurgico, allora non può fare. O sea, esto tiene, la interpretación y la lectura está, habla de la necesidad de capacitación de los operadores del derecho. Questo ci fa capire che c'è un bisogno di capacitare agli operatori dei diritti En cuanto al respeto al derecho de la otra persona a ser rispetto al quien es. diritto dell'altra persona di essere chi è. Habla, Esprimersi poi come lei si habla de la aplicación directa de la Constitución parla di un'applicazione diretta alla Costituzione del 2019 que está reconociendo el derecho che a riconosce il diritto el desarrollo de la personalidad, allo sviluppo della personalità, la imagen y la la voz, immagine e la voce. y no ser víctima de discriminación por razón de la E identidad. non devono essere vittime di discriminazione per motivi di orientamento. Afortunadamente, encontramos trabajo en el pediátrico de Centro Habana como asistentes integrales de servicio. El especialista me pareció muy profesional y para nada habló de mi ropa de mujer. Yo trabajé 2 turnos felizmente como yo soy sin ningún problema, pero me ofrecieron una plaza como secretaria en CENESEX, Centro Nacional de Educación Sexual, y fui afortunada. Con el tiempo, mi amiga también comenzó a trabajar allí y ella aún en la actualidad, desde el año 2018, continúa trabajando. Y yo fui secretaria durante 5 años de la dirección y la subdirección. Ya trabajando en CENESEX, quiero agregar que unas chicas trans fueron a hablar con una abogada de allá para contarle que habían sufrido discriminación, tratando de acceder a una plaza en un hospital. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando me contestaron que eran la dependiente, el mismo hospital donde el especialista me dijo que tenía que ir vestido decentemente de hombre? Yo le corroboré a la abogada contándole mi experiencia y confirmé con las chicas que era el mismo especialista. A pesar de que hay leyes de que nos protegen para acceder al trabajo, al estudio y poder defender nuestros derechos como personas trans, estos derechos muchas veces se desconocen y nos son constantemente negados. Cuando cualquier persona sienta que sus derechos son vulnerados, a pesar de tener la calificación y existir la plaza, debe acercarse en primer lugar al Centro Nacional de Educación Sexual y preguntar por la asesoría jurídica, y allí recibirá la orientación requerida. Un placer. De acuerdo con Moré, si bien el país cuenta hoy con una constitución que ha marcado un antes y después en materia de género, impulsando una profunda reforma normativa,
Este avance requiere algo más que leyes escritas. Exige interpretarlas y aplicarlas con perspectiva de género para evitar situaciones de discriminación. Agregó que, actualmente, el ordenamiento jurídico en la nación caribeña tiene entre sus prioridades transversalizar el enfoque de género en todas las normativas, aunque reconoció, es un proceso que se encuentra en una primera etapa de implementación. En su opinión, el reto ahora es comprobar la funcionalidad real de estas normas. Porque hay una verdad innegable. La existencia de un marco legal no garantiza por sí sola el ejercicio efectivo de los derechos. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Esta semana estuvimos desde Semblac, Cuba, siguiendo de cerca la edición 18 de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que bajo el lema El amor es ley, se extendieron desde el día 6 hasta este 18 de mayo. Una de las actividades destacadas de este espacio de activismo y diálogo científico lo constituyó justamente el 9º Coloquio Internacional Transidentidades, Género y Cultura, donde académicos, juristas y activistas coincidieron en la urgencia de fortalecer la capacitación de operadores jurídicos, empleadores y la propia comunidad trans. Otro de los temas abordados en el coloquio fue cómo, pese a los avances legales y sociales en derechos para las personas LGBTIQ+ en Cuba, las parejas conformadas por personas transexuales continúan reproduciendo, en muchos casos, los mismos estereotipos de género tradicionales que imperan en la sociedad, tal como evidenciaron varias investigaciones presentadas en el evento. Lo más importante es comprender que los sistemas de opresión funcionan fundamentalmente a través del cuerpo como dispositivo. De ahí la reproducción naturalizada de los cánones de feminidad y masculinidad, explicó a Semblac la socióloga Yamir Hernández Pita, profesora de la Universidad de La Habana y una de las ponentes del coloquio. Las estructuras culturales y la socialización temprana siguen pesando más que los cambios legislativos, coincidieron Hernández Pita y la también socióloga Yailin Rosales Sánchez en su ponencia Dinámica Relacional en función de los roles tradicionales de género en parejas trans, estudio de caso. Según Hernández Pita, incluso en los procesos de transición de género, muchas personas trans asumen los modelos aprendidos sobre lo femenino y lo masculino, replicando en sus relaciones de pareja los mismos roles y expectativas que se imponen desde la infancia. Tanto mujeres en procesos de masculinización como hombres en procesos de feminización reproducen estos esquemas, ya sea en la relación de pareja o en la función parental, detalló. En la nota Persiste reproducción de estereotipos machistas en parejas trans, puedes profundizar más en los resultados de estas investigaciones. La lucha contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia no ha terminado, afirman activistas en Cuba. Si bien celebran la conquista de importantes avances legislativos, reconocen desafíos del contexto social y al interior de la militancia. Hemos logrado muchos objetivos, pero aún nos faltan cambios para una sociedad más inclusiva, afirmó Julieski Moré, jurista del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, durante un encuentro celebrado el 10 de mayo como parte de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia. La reunión, celebrada en la sede del CENESEX, contó con la participación de integrantes de la Red Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, la Red Trans Cuba, la Red Hombres que tienen sexo con otros hombres y el Movimiento Estudiantil Cristiano, entre otros colectivos de activismo que participan en la jornada. Creo que ahora, más que nunca, necesitamos del activismo. Cuando te reúnes con otras mujeres se nota la falta de conocimiento sobre sus derechos, la lesbofobia internacionalizada, la discriminación entre los distintos grupos. Debemos continuar la lucha desde adentro, reflexionó María Ofelia Rodríguez Pons, integrante de la Red Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales. Entre las amenazas internacionales que impone el contexto actual, se expusieron la derechización de gobiernos, la oleada de recortes financieros a políticas de apoyo a la educación sexual y la prevención del VIH-Sida, las amenazas a los derechos alcanzados por los grupos sociales más vulnerables, las guerras y crisis económicas, junto a la incidencia política de los fundamentalismos religiosos. Estamos viviendo en un mundo complejo.
ha habido un avance de los gobiernos ultraconservadores y en cualquier momento los derechos de las personas LGBTIQ+ se revierten. En este contexto, nuestra realidad, a pesar de las carencias y las deudas, nos presenta un escenario mucho más favorable, dijo Gustavo Valdés Pi, subdirector del CENESEX y coordinador nacional de la Red de Hombres que tienen sexo con otros hombres en Cuba. Más detalles en la nota Activismo LGBTIQ+ por una sociedad más inclusiva disponible en nuestro sitio web. Aprovechamos la celebración de las jornadas para sugerirte 2 podcasts. El primero de ellos, Alcemos la Voz, Violencia y Lesbofobia, Quitar el Velo. Ser una mujer lesbiana y tomar la decisión de transgredir la heteronormatividad para asumir su identidad sexual implica vivir numerosas situaciones de discriminación y violencia cuyas causas están arraigadas en la reproducción de una cultura androcéntrica y patriarcal. En estos minutos de audio reflexionamos sobre qué violencias machistas afrontan las mujeres lesbianas, qué brechas de género afectan a este grupo poblacional y cuáles son los retos que enfrentan en la Cuba de hoy. El segundo de los podcasts que te sugerimos escuchar, bajo el título La Nota, Infancias Trans, Felicidad sin Estigmas, aborda cómo viven estas primeras etapas de la vida las personas trans, qué desafíos se enfrentan, así como cuáles elementos no deben faltar en una atención libre de estigmas y de un enfoque binario y patologizante. Ambos episodios están disponibles en nuestro canal de YouTube. Por último, te recomendamos el artículo La Sustancia, el culto a un cuerpo en las pantallas, un texto donde la periodista Lisandra Ronquillo reflexiona sobre el envejecimiento femenino y su tratamiento en el cine. Frente a la imposición de estándares físicos y la violencia estética, son imprescindibles espacios donde las mujeres puedan redefinir la belleza en sus propios términos. La escritora estadounidense Naomi Wolf, una de las representantes de la tercera ola del feminismo, cuestiona en su libro El mito de la belleza la fecha de caducidad de las mujeres. Para ella, la juventud y la virginidad han sido consideradas símbolos de deseo durante décadas porque representan ignorancia sexual y falta de conocimiento. Cuando un filme como La Sustancia, de la directora francesa Coralie Fargot, recibe múltiples nominaciones en los premios Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actriz, resulta inevitable reflexionar sobre el envejecimiento femenino y su tratamiento en los medios de comunicación. La cinta evidencia cómo la juventud se presenta desde un enfoque hipersexualizado y de cosificación, convirtiéndose en una fórmula de éxito para la industria del entretenimiento. Puedes leerlo en nuestro sitio web. Escúchanos en iVoox y YouTube. Si das clic en redzenla-cuba.net podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Estás en La Nota, el podcast informativo de Semlac Cuba. Hoy hablamos sobre los derechos de las personas trans y de género diverso a la luz de la aprobación de la Constitución de 2019 y los instrumentos normativos que la desarrollan. Pero surgen preguntas clave. ¿Conocen estas poblaciones los derechos que ahora las amparan? ¿Sienten que tienen verdaderas garantías para ejercerlos? ¿Dónde persisten las mayores vulneraciones? Sobre estas cuestiones investigó Luis Alejandro Calzadilla, estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, activista por los derechos humanos y coordinador de la Articulación Juvenil por la Equidad Social del Centro Óscar Arnulfo Romero. Su estudio Percepción de las personas trans sobre la garantía de sus derechos en Cuba, encontrar lo posible en la realidad, busca respuestas. Para el estudio de esta investigación se realizaron entrevistas de las cuales se pudo diagnosticar el nivel de percepción que tienen las personas trans sobre la garantía de sus derechos en Cuba. Igualmente identifican varios espacios donde existe mayor vulneración y transgresión de sus derechos. La familia es uno de estos, donde existe incomprensión, negación, rechazo, abandono, violencia intrafamiliar. En el caso de los hombres trans, a veces ocurre lo que se conoce como violaciones correctivas, donde una figura masculina abusa sexualmente del hombre trans para tratar de corregir su orientación o identidad de género, y esto también ocurre con las mujeres lesbianas en sus hogares. Esta es una de las formas que las familias usan para establecer una postura que viola todos los derechos de las personas trans, su salud, su bienestar, su desarrollo.
el derecho a construir un lugar libre de violencia, a sentirse acompañado y protegido. Por tanto, es el primer espacio de discriminación que se verifica en las personas trans. Desde la escuela se identifica bullying, acoso, reglamentos sexistas y cisnormativos, ausencias de protocolos, enfoques retrógrados. Desde la educación es necesario un protocolo de acompañamiento a las infancias trans que tome en cuenta la atención psicológica. De este modo creo que ayudaría a integrar mejor a ese estudiante. El uso del uniforme no representa lo que sienten las personas. Los enfoques retrógrados de la sexualidad no hablan de placer, de autoplacer y la diversidad de expresiones sexuales posibles, lo que limita la educación sexual. En muchos casos las personas trans abandonan las escuelas, lo que repercute desde luego en el desarrollo posterior de sus vidas, al estar poco calificados para encontrar trabajo. Y los que continúan lo hacen bajo discriminación. Desde la sociedad existe discriminación, segregación, marginación, estereotipos y mandatos de género, imaginarios negativos, desconocimiento, exclusión de espacios públicos, desde el deporte, la cultura, la academia, desde el trabajo. Ellos identifican déficits para el acceso al empleo estable, reglamentos discriminatorios igualmente, acoso y violencia institucional. Me parece de que es importante de que se deba hablar y hacer mucho más programas audiovisuales para que los niños y las familias de los niños que puedan ser gay desde su infancia y su adolescencia estén preparadas para cuando llegue ese momento, porque todavía no. Dicen de que hemos abierto miles de barreras, pero me parece de que todavía hay que abrir mucho más. Y debe de hacerse para que en las mismas escuelas no exista ese bullying que hay, que muchas veces los mismos profesores son los que hacen bullying, porque a mí me tocó vivir el bullying de una profesora, y que los familiares apoyen más a esos niños. Aquí mismo en la Red Trancoa ahora hay 3 muchachos que son muy jóvenes, que pertenecen a la Red Trancoa, y la familia no les importa nada. Desde el derecho, la ausencia de un reconocimiento legal de la identidad, vulneración de derechos, ausencia de marcos legales y estructuras, poca sensibilización y capacitación, escasa cultura jurídica. En materia de derecho también quedan algunas brechas a pesar de lo que se ha avanzado con la actualización normativa a partir de la reforma constitucional de 2019. Una de las leyes que está en proceso de modificarse es la del registro civil, porque en la aplicación de la actual instrucción del 2021 permite el cambio de nombre una vez en la vida, siempre que cumple con los requisitos, para evitar confusiones y proteger ciertos intereses generales desde el respeto al honor. Las personas trans han buscado alternativas como nombres no asociados a un género binario. Sin embargo, encuentran limitaciones porque debe corresponderse con el sexo que está declarado en el registro. Con el Código de las Infancias y las Juventudes, que está en proceso de modificación, es bastante progresista si se le da una mirada extensiva a la autonomía progresiva del niño o niña. En este sentido, como no hay mucho escrito sobre las infancias trans, pasa mucho por la subjetividad del jurista que esté al frente del proceso. Y si tenemos en cuenta que que existe poca sensibilización y capacitación, los resultados son desfavorables. Las personas trans identifican otros espacios donde existe vulneración de sus derechos, desde la salud y desde la información. Desde la salud, si le damos una mirada en cuanto al acceso que tienen estas personas al sistema de salud, de la limitada cobertura médica que existe, desde el déficit de recursos para la transición y los riesgos asociados a esta, y bueno, desde la información, la falta de referentes, las representaciones negativas, la invisibilidad y discurso de odio, la desinformación, los mitos, tabúes. Aunque las personas cisgéneros
puedan sentir una empatía enorme. Nadie puede hablar de la experiencia de nosotros las personas trans, porque para hablar de la experiencia de las personas trans tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que salir a la calle y que te miren, que te señalen, tienes que llegar a los centros de trabajo 10 veces que te digan no puedes venir vestida así, tienes que tener una pareja que está de cierta manera esperando a que tú traigas el dinero a la casa por una autoestima inadecuada y que con tantas carencias de afectividad se aferran a eso sin darse cuenta de que son relaciones completamente tóxicas. Entonces, eso lo sabemos nosotros las personas trans. Y el rapport solamente puede existir cuando nosotros empezamos a hacerle entender a las personas cómo es nuestra vida. Porque el ser un especialista, el ser un profesional de la salud, no indica que tú no tengas tus prejuicios, que tú no tengas tus limitaciones y que con ello no voy a diferir. Yo tengo que tratarte porque soy un profesional, porque soy un especialista, pero voy a limitar mi servicio hasta ahí. Y desafortunadamente en muchas ocasiones no llegan más allá de lo que necesita realmente la atención de una persona trans. A partir de la investigación realizada, Alejandro Calzadilla ofrece algunas propuestas para perfeccionar estos mecanismos de protección de derechos, como son apoyar la educación trans inclusiva, integrar las cuestiones trans a los planes de estudios escolares, capacitar a maestros y educadores con el fin de crear un entorno seguro y de apoyo para los estudiantes transgénero y combatir el acoso y la discriminación. Además, trabajar con los empleadores para desarrollar prácticas de contratación inclusivas y políticas en los espacios laborales que protejan a las personas trans y de género diverso ante manifestaciones de discriminación y garanticen la igualdad de oportunidades para el avance profesional. Sobre la importancia de realizar estudios de percepción, reconoció que es necesario comprender la realidad de cómo estas personas interpretan y responden a su entorno. Asimismo, porque ayudan a identificar sesgos, lo que posibilita luego un pensamiento más crítico. Es necesario el estudio de la percepción porque estamos hablando de una constitución que fue promulgada hace más de 5 años, que introdujo notables avances en materia de regulación de derechos, ampliando formalmente las posibilidades de reconocimiento e inserción de las personas trans en la sociedad y que a la par incorporó un novedoso sistema de garantías en el constitucionalismo cubano. Sin embargo, un grupo mayoritario de personas trans advierten de la ineficacia de estos mecanismos de protección. Existen mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para la protección de los derechos, con un amplio desarrollo legislativo. No obstante, a partir de las diversas problemáticas que se le presentan, se plantean propuestas para el perfeccionamiento de las herramientas de protección de los derechos de las personas trans en Cuba. Un gran desafío en nuestra sociedad sigue siendo desterrar la genitalidad como sello distintivo, comprender que la identidad, esa autopercepción íntima, es lo que determina nuestra expresión de género, y no al revés. Este cambio de mirada es urgente, especialmente en ámbitos como el laboral, donde el derecho al trabajo no puede divorciarse del derecho a la igualdad, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad y sobre todo a una vida libre de violencia. Una lucha donde ya hay victorias en el reconocimiento legislativo de muchos derechos, pero en la cual solo se gana cuando cada persona los conozca y ejerza.